Estamos aquí para compartir la experiencia con la que hemos aprendido cómo tener ideas para solucionar problemas cercanos. Hemos tenido la oportunidad de participar en un proyecto dentro del colegio, en el que también participaron otros 64 colegios en España. En solo una semana teníamos que ser capaces de superar un reto, identificar un problema en nuestro entorno, que en nuestro caso era que derrochábamos mucho agua. Imaginar qué soluciones sencillas, baratas y a nuestro alcance podrían hacer desaparecer este problema. Tuvimos muchas soluciones y algunas de ellas fueron las siguientes. Primero, empezamos a ahorrar agua para regar las plantas y para ello construimos nosotros mismos unos recipientes para después colocarlos en la azotea del colegio y así poder recoger el agua de lluvia. Afortunadamente llovió durante esos días. Para hacer un seguimiento del consumo diario de cada alumno, hicimos una tabla de datos que recopilaba el nombre de cada alumno y su consumo diario marcado con pegatinas. Si la pegatina era de color verde, significaba que no derrochaba mucho agua, y si era de color rojo, pues que derrochaba más. Y detectamos que había un problema con los grifos, el cual era que algunos no se cerraban del todo y se perdía agua. Así que decidimos hacer un mercadillo y así recoger dinero para poder comprar grifos nuevos. A lo largo de la semana llegamos a hacer muchas acciones y todas ellas salieron bastante bien. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta de errores que cometemos sobre el ahorro del agua y no nos damos cuenta de que los hacemos y les pusimos solución. Esto nos llevó a ser seleccionadas para representar a España y compartir nuestro proyecto en una conferencia mundial en la India. Allí nos reunimos los seleccionados de 29 países y pudimos conocer los problemas, ideas y soluciones que ellos aportaron. Los más impactantes y los que más nos gustaron fueron Benín, en África. Fue el que más nos llamó la atención, ya que obligaban a las niñas a casarse, forzándolas así a dejar sus estudios. Para ello hablaron con las autoridades e hicieron recreaciones de cómo las raptaban y estaban dirigidas especialmente a los hombres. Hecho esto, consiguieron continuar con sus estudios y demostrar que una mujer vale más de lo que algunos pensaban. El siguiente que más nos impactó fue Israel. Allí había un grave problema con la circulación, ya que para ir al colegio necesitaban pasar muy peligrosamente entre coche y coche, por la falta de aceras, pasos de cebra y señales. Después de pensarlo mucho, decidieron hacer charlas a los padres y conductores de la zona. También decidieron hacer ellos mismos las señales, los pasos de cebra y alguna que otra acera. De esta manera consiguieron poder ir tranquilamente y sin ningún problema al colegio. Uno de los proyectos de la India sobre la animación a la lectura nos llamó bastante la atención, ya que una acción cotidiana para nosotros, como es el leer, para ellos supone mucho esfuerzo. Por eso los niños más mayores decidieron hacer sesiones de cuentos orales a los más pequeños, y esto lo acompañaron con marionetas y así pudieron aprender a leer. Pero a la vez vieron que sus familiares tampoco sabían, así que hicieron una biblioteca casera y así todos podían tener a su alcance el poder aprender. Bueno, este proyecto que os voy a contar nos enseñó a ver la importancia que tenemos y que debemos valorarnos a nosotros mismos. Esto también es una realidad aquí en España y debemos aprender sobre ello. En Dinamarca, un grupo de chicas se preguntó por qué la gente no está contenta consigo misma y llegaron a la conclusión de que le damos demasiada importancia a nuestro cuerpo y no al interior. Para que la gente pensara sobre ello, decidieron hacer un desfile de modelos en la plaza mayor de su ciudad, donde pudo participar todo el que quiso y así poner de manifiesto que la verdadera belleza está en el interior. Estos fueron los proyectos que más nos gustaron, pero hubo muchos más. Así nos dimos cuenta de las distintas realidades que vivimos los niños del mundo y de lo importante que es respetar nuestros derechos. Además de conocer los proyectos de otros países, también pudimos conocer y descubrir un país como la India, que está lleno de contrastes. Una de las cosas que más llamaban la atención eran los animales, que iban por la calle como normalmente, como si... vamos, normal. Y te podías encontrar desde vacas, ardillas, monos y elefantes, pero todos ellos eran respetados. También el tráfico es muy caótico, la ciudad es muy ruidosa y solo se oyen pitidos por la calle, pero aún así no hay peleas, ni discusiones, ni se ve a la gente enfadada. Es
no hay nada, no hay ningunos problemas. Porque en la India hay gente muy rica y hay gente muy pobre, pero todos son igual de amables, hospitalarios, generosos y además respetan todo lo que tienen como que fueran grandes tesoros por muy pequeñas que sean esas cosas. Bueno, hasta aquí nuestra experiencia que hemos vivido y que queríamos compartir con todos vosotros. Esto ha sido una suerte grandísima y por eso le queremos dar las gracias a todos nuestros compañeros y profesores que no pudieron estar allí con nosotros. Y como nos decían allí al final de exponer cada proyecto, Mission Accomplished, que como todos sabréis significa misión cumplida. Muchas gracias.